El tema de hoy es el libro del Génesis, octava parte, el sacrificio perfecto. Es muy interesante cómo Dios hace las cosas, porque nosotros hemos resultado operando como en otro sistema, un sistema que no es lo mismo que el sistema comercial que opera en los negocios de todo el mundo, donde ha habido mucha siembra, se ha regalado muchas Biblias, se ha regalado muchos libros y el Señor ha puesto los recursos necesarios. Hemos operado muchas veces apretados, muy apretados, pero es como un río que fluye. Entre más agua que sale, parece que más entra, de alguna manera. Jeremías hablaba de cuando el pueblo de Israel comenzó a hacer unas cisternas, y no solamente quedaron rotas las cisternas, sino estancadas. Y el río de Dios tiene que fluir. Si el río de Dios no fluye, no permanece con esa calidad de vida de Él. Y el Señor quiere que el río de Dios fluya a través de individuos como nosotros. La Escritura dice que es desde nuestro vientre que Él va a hacer fluir ese río, ese manantial de aguas de vida. Estamos estudiando el libro del Génesis. En el comienzo, muchísimas cosas que Dios hizo están al revés de cómo se encuentran hoy en día. Hasta el río de Dios comenzó y se repartía por 4. Dice que regaba toda la tierra. Los ríos que nosotros conocemos hoy en día no funcionan así. Los ríos todos se van uniendo y se van volviendo una sola cosa hasta llegar al mar. Y resulta que el mar es salado. Resulta que el río de Dios, al comienzo, no dependía de lluvia. Dependía la nube, venía un vapor, dice la Escritura. Una provisión que tenía Dios, que funciona de otra manera, que no funciona como las cosas funcionan ahora. Y nosotros vemos las cosas como funcionan ahora y pensamos que siempre van a funcionar así, y no es cierto. La Escritura está muy claro, dice que este mundo que nos rodea no va a estar así siempre. Que este mundo que nos rodea se va a acabar. Algún día se va a acabar. Aquí en Génesis está lo de Sodoma y Gomorra. También está lo del diluvio. Y en el Nuevo Testamento dice que será entonces como en los días de Noé, cuando viene el Señor. Habla de Sodoma y Gomorra y dice que fueron destruidos que con fuego eterno. Fuego eterno. Pero si vamos a Sodoma y Gomorra hoy en día, el fuego no está ardiendo todavía. El fuego eterno es diferente a lo que nosotros pensamos que es fuego eterno. El fuego eterno fue fuego eterno porque Dios arrasó con todo y quedó completamente destruido. No tengo tiempo a leer todo lo de la destrucción de Sodoma, pero está en Génesis capítulo 19. Y la Escritura dice que fue una gracia de Dios sacar a Lot, que los ángeles lo sacaron de la mano, sacaron a la mujer de la mano. Los yernos, los futuros yernos, los muchachos que se iban a casar con las hijas de Lot, se burlaban de Lot, no creyeron cuando él dijo que todo se iba a acabar. Y el mismo Lot tuvo problemas serios. Él dijo a los ángeles de Dios que él no podía huir y escapar hasta el monte. Y el monte es símbolo de Cristo y el reino único de Él. Y él pidió que les dejara sin destruir una pequeña ciudad que se llamaba Zoar. Y aún en eso, los ángeles de Dios le accedieron. Pero cuando vino la destrucción tan de repente, cuando la esposa de Lot volteó a mirar atrás y quedó como una columna de sal, Lot no fue capaz de quedarse ahí y terminó en una cueva, quién sabe dónde. Lot quiere decir velo. Y Lot es símbolo de unas personas que en cierta manera son importantes para Dios, son parte del pueblo de Dios, pero nunca han conocido la presencia directa de Dios. Lot vivió con un velo entre él y Dios. La Escritura dice que ese velo ha sido en el corazón de muchas personas entre los judíos que leían la Escritura, pero el velo estaba en su corazón y no alcanzaban a entrar en contacto con la vida de Dios. Así escribe Pablo en el Nuevo Testamento. En cambio, lo interesante de Abraham es que
en medio de cosas que el Señor está afinando en Abraham, en medio de correcciones que está haciendo con la mujer de Abraham, en medio de todo un proceso que resultó hasta con cambio de nombre, cambio de naturaleza. Abraham desde el comienzo escuchaba la voz de Dios, creía a Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Comenzó a ver visiones de Dios y terminó en la presencia del Señor. El Señor llegaba a la casa de Abraham a almorzar. Y Abraham decía al Señor, si es verdad que he hallado gracia en sus ojos, permita que lo pueda atender. Lo quiero atender, no se me vaya, rápido. Y sacó 3 medidas de harina y puso la mujer a ella a cocinar y mató un becerro y lo entregó a un muchacho. Y se afanó por atender al Señor. Eso no es como muchas personas hoy en día que dicen al Señor, si he hallado gracias y estoy bajo la gracia, entonces déjame seguir aquí mi propio camino en este mundo consiguiendo lo que a mí se me venga en gana. Si he hallado gracias, Señor, entonces necesito la prosperidad de las cosas de este mundo. Lot consiguió todo eso, pero de un momento vino el final de todo lo que es representado por el sistema de este mundo en Sodoma y Gomorra. Y Lot no se dio cuenta por sí solo. Dice la Escritura que su corazón justo quedaba afligido por lo que hacían los de Sodoma. Pero él no fue capaz de salir de ahí ni de sacar su familia de ahí. Seguramente su mujer estaba muy apegada ahí. Seguramente su mujer estaba pensando en los 2 yernos que seguramente eran personas muy importantes ahí. Seguramente estaban pensando en todo el dinero que iban a conseguir porque era una llanura muy, muy fértil, donde el ganado prosperaba mucho. Tenían unas manadas y la Escritura dice que Lot tenía mucho ganado, muchas ovejas, tenía muchos pastores. Y hay sistemas enteras de iglesias y de pastores que son como Lot. Y algunos de ellos tienen corazón afligido por lo que sucede alrededor, pero no son capaces de cortar con eso. Quedan en la mitad de eso y solamente sienten cierto dolor, pero no tienen un contacto directo con la voz de Dios y mucho menos para poder ver las cosas como Dios los ve. Abraham comenzó a ver visiones de Dios, comenzó a ver, y eso es parte de ser profeta. Es para poder ver las cosas como los ve Dios, para poder escuchar y para poder hablar de parte de Dios. Abraham se volvió así, aun cuando hubo problemas todavía para corregir en su vida. Y terminó la situación con los vecinos, con los filisteos, que eran terribles para todo el mundo. Y el rey de los filisteos llegó donde Abraham y dijo con su general al lado, mire, hemos visto que Dios está con usted en todo y nosotros no queremos estar mal con usted. Han habido unos problemitas por ahí, queremos arreglarlos porque no queremos tener ningún problema porque Dios está con usted. Abraham no tuvo que ir a buscarlos a ellos y decir, mire, es que cavé un pozo aquí y vinieron los suyos y me dañaron el trabajo y me echaron tierra y hicieron no sé qué y si sé cuándo. No, él siguió ahí con su amistad con Dios, pendiente de Dios, para salir corriendo, para detener a Dios, para atender a Dios, para que el Señor no se fuera a pasar muy ligero de donde él tenía su tienda. Y resulta que los enemigos de Abraham fueron llegando a ver qué hay que hacer para estar en paz con usted. Y en un caso, Abraham apartó unos corderos y ellos dijeron, ¿y esto qué? Y él dijo, no, esto es para que ustedes se acuerden de que vinieron aquí y a qué vinieron ustedes. Vinieron aquí a ponerse en paz y por eso se van a llevar estos corderitos. Y estos se van a ir multiplicando en sus rebaños y se van a acordar siempre de mí y del trato que hicimos hoy. Abraham aprendió a hacer las cosas al revés. Cualquiera en este mundo viene el enemigo a decir, me di cuenta que le hice mal. Bueno, págame los daños. Abraham le dijo, toma estos corderitos para que ustedes se acuerden siempre de por qué se vinieron acá. Los filisteos representan algo muy difícil de explicar. Es la tierra que simboliza en ciertos momentos en la Escritura la muerte. Es donde David terminó cuando estaba huyendo de Saúl. En el monte, en el desierto, perseguido.
Y por fin llegó la cosa a tal extremo que se metió en la tierra de los filisteos y se metió en el ejército de los filisteos. Y ya Saúl no lo podía buscar ahí. Y Saúl pues, supuestamente era el rey ungido por Dios sobre el pueblo de Dios. Y las cosas llegaron a tal extremo que se armó una guerra y el ejército de los filisteos comenzó a marchar en contra del ejército del pueblo de Dios al mando de Saúl y Jonatán y los otros hijos de Saúl. Y David se encontró en la extraña circunstancia de estar marchando en el ejército de los filisteos rumbo a pelear con el pueblo de Dios. Yo a veces me he sentido así. He resultado en los últimos años en unas circunstancias sumamente extrañas. Pero si Dios nos lleva allá, Dios sabe cómo manejar esas cosas. Y justo antes de la batalla echaron a David del ejército de los filisteos. Y él por un lado estaba diciendo al rey, lástima y no sé qué, pero por dentro tuvo que haber estado muy contento que lo sacaron de ahí. Llegó a su pueblo y resulta que habían llamado a las familias de todo el mundo secuestrados. El pueblo de él estaba quemado, todo estaba en cenizas. Los propios hombres de David querían matarlo a piedra. Y David se sentó a llorar y a pedir consejo al Señor. Y ustedes se acuerdan la historia. Él persiguió al enemigo, los venció. Resultó con un tremendo botín. Y justo cuando llegó allá con ese botín que se llama el botín de David, le trajeron la noticia que Saúl está muerto, que los hijos de Saúl están muertos, que los ancianos de Judá lo quieren poner de rey. Y David entró a gobernar al revés. Los que entran a gobernar en los reinos de este mundo, entran buscando las arcas públicas, buscando dónde está el presupuesto del dinero, para desde ahí dividir el ponqué entre sus seguidores. Y al uno le dan una cosa, y al otro le dan otra cosa, y al otro le pagan tal favor de tal manera. Y la Escritura dice que David, antes de tomar el poder, mandó regalos tremendos a todo el mundo y llegó con tremendos recursos para entrar de una vez solucionando los problemas de las personas necesitadas. Y eso es la manera del Señor. Cuando venga el reino de Dios de manera visible aquí en la tierra, Él no va a entrar a tomar los reinos de este mundo y a dividir el ponqué entre sus seguidores. La Escritura dice que todo esto se va a venir abajo porque está edificado donde no hay fundamento. Pero la Escritura dice que Abraham comenzó a ver cómo Dios ve las cosas y que Abraham captó una visión de una ciudad diferente, de una Jerusalén celestial, cuyo hacedor es Dios, y una ciudad que tiene verdaderos fundamentos. Y la Escritura habla de que el Señor Jesús es la piedra angular de la esquina. Habla de los apóstoles como parte de las bases. Dice que el Señor tiene personas que han sido fieles y que Él los ha sacado adelante a la manera de Él, aun cuando ante el mundo de pronto no han tenido mucho éxito. Ante el mundo, el Señor Jesús no tuvo éxito. No escribió un libro, anduvo ahí errante, nunca tuvo propiedades y por fin lo mataron. El apóstol Pablo terminó su carrera de apóstol en cadenas, de una cárcel a otro, en medio de un poco de desastres, y lo acabaron al final. Y así fue con la mayoría de los apóstoles. Hebreos capítulo 11 describe la vida de ellos. Y dice que el mundo no era digno. El mundo no era digno de estas personas. Ahora tenemos unos supuestos grandes apóstoles que sí están muy afinados con lo de este mundo. Y los hermanos llegan y cuando no les va bien en las cosas de este mundo, piensan que están en alguna situación extraña. Pues no quiero que me malentiendan. A Abraham no le fue mal en las cosas de este mundo. Dice la Escritura que él también tuvo sus rebaños, que él también tuvo cosas de valor, pero él no los consiguió como los de este mundo operan. Aun cuando liberó a los de Sodoma y Gomorra y a Lot y a toda esa gente, él no quiso recibir nada. Él no quiso que nadie pudiera decir que el rey de Sodoma lo había enriquecido a él. Abraham hubiera podido fundar una tremenda ciudad, un tremendo reino, pero Dios le dijo que lo siguiera. Y a él le pareció mejor la amistad de Dios. Y Dios le dijo que todo iba a ser de él y de la simiente de él, el Señor Jesucristo. El Señor le mostró la tierra prometida. Y dice que el Señor prometió que él podía tener, que es que la tierra de sus peregrinaciones. Pero en vida él no lo conoció plenamente. Pero lo va a conocer. Porque la Escritura está muy claro.
dice que ha sido dado a los hombres vivir una vez, después de la muerte, y después de la muerte el juicio de Dios en algún momento. Y muchas personas piensan que el juicio de Dios es solamente que algunas personas pueden quedar condenadas. Y es verdad que algunas pueden quedar condenadas. Porque el alma que pecare, dice la Escritura, morirá. Pero en el juicio de Dios también es cierto que hay galardón para los amigos de Dios. Y los amigos de Dios son los que hacen la voluntad de Él. Y los que hacen la voluntad de Él son justos, según la palabra. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las obras nuestras no nos pueden salvar, pero Dios quiere ponernos a nosotros a hacer las obras de Él. Y ahí es donde terminó Abraham. Y en este contexto llegamos a Génesis 22, que es una historia muy interesante, pero además de ser una historia interesante, es una profecía que se cumplió 2000 años después y que aún todavía tiene vigencia para nosotros. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Cualquier obra que se hace, cualquier máquina que se arme, cualquier estructura que se llegue a edificar, tarde o temprano necesita una prueba para saber si es o si no es, si funcionó o si no funcionó. Y después de todos estos tratos con Abraham, Dios lo probó. Y la prueba era muy duro. El hijo de la promesa nació a los 100 años. Después de que Abraham había tratado de ayudar a Dios a cumplir la promesa, y por un lado funcionó, pero por otro lado, el hijo de la esclava egipcia no iba a ser el heredero. La promesa de Dios no se iba a cumplir ahí. Sirvió para una gran lección. Y esa lección lo escribe Pablo en la carta a los Gálatas, donde dice que habían dos mujeres, una libre y la otra esclava, y que la hija de la esclava no iba a ser el heredero de las promesas celestiales. Dios de todas formas cuidó al muchacho. Dios no tenía nada en contra del muchacho. Y Dios también hizo una gran nación de él. Y Dios también veló por él en el desierto. Pero la promesa de Dios se cumplió cuando Abraham ya no tenía físicamente la capacidad de cumplirla. Cuando Sara ya había cesado, dice la Escritura, de la costumbre de las mujeres. Y aún después de todo eso, aún después de estar embarazada con el hijo de la promesa, todavía hubo problemas de celos y de corazón dividido, y Dios tuvo que mandar un tremendo regaño a ella. Eso es tema de otro mensaje, pero noten esto, hermanos. El rey de los filisteos pagó 1000 monedas de plata a Abraham. ¿Y sabe qué? En el último capítulo, el Cantar de los Cantares, ya cuando se va a cerrar el libro, habla también de 1000 monedas de plata. Habla de una mujer ahí que dice a su marido que los 1000 monedas son tuyos, que ella no está buscando las cosas de este mundo, que ella quiere solamente hacer la voluntad de su amado. Y termina con una mujer, una esposa limpia, que cuando ella habla, los compañeros tienen que hacer caso. Los compañeros no van a estar detrás de ella. Los compañeros le tienen que hacer caso a ella porque ella vive para hacer la voluntad de su amado. Y Dios tuvo que conducir a Sara a ese punto. Al comienzo se llamaba Sarai, contenciosa. Y después llegó el momento cuando Dios dijo, ya no se va a llamar más así. Se va a llamar Sara, princesa, nobleza. Porque Dios quiso que el heredero verdadero naciera de un varón libre y de una mujer libre. Libre de pecado, libre de culpa, libre de ataduras a las cosas de este mundo. Y el enemigo fue metiendo las tentaciones y trabando el asunto, pero Dios ganó al final. Y al final Sara dijo, cualquiera que escuchara esta historia se va a reír al final. Y al muchacho le pusieron Isaac, que quiere decir risa, porque la historia de lo que pasó ahí y lo que Dios hizo con ellos era para ponerlos a celebrar por el resto de la eternidad, para ponerlos a reír. Y ahí están con el heredero, y el heredero ya está cumpliendo 12 años, y aparentemente ya llega el momento cuando el mismo muchacho debe entrar a tomar su propia decisión. Les dije en otro mensaje que hay evidencias indirectas para sugerir que el problema con Adán y Eva se produjo más o menos a los 12 años de estar en el huerto, más o menos a los 12 años de vida. Y en vez de someterse a la voluntad de Dios, optaron por la ciencia del bien y del mal en sus propias manos. Lo que Dios había dicho que tenía que quedar en manos de Él, y que ellos no podían comer de ese fruto porque los iba a conducir a la muerte.
Y ahora tenemos una foto de Dios Padre y al Señor Jesús aquí en la familia de Abraham, con Abraham y el muchachito. Y venía la prueba tanto para Abraham como para el joven. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Génesis 22, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, instantáneo, pendiente a la voz de Dios. Dios no tuvo que llamarlo varias veces. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, que era una delicia para él. Lo más sublime para Abraham era escuchar la voz de Dios, era estar en la presencia de Dios, era hacer que Dios podía temporar con él y estar en su morada con él. Y ahora Dios le habla y él responde, y viene esta cosa como un baldado de agua fría. ¿Qué hizo Abraham después de recibir esa noticia? Se dilató, se demoró unos días a ver si en realidad Dios quería pedirle eso. Mire lo que hizo Abraham. Versículo 3. Y Abraham madrugó muy de mañana, enalbaradó su asno y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Con el corazón vuelto nada, con el ánimo en el piso, pero madrugó para donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En la convención pasada di un mensaje que se llama el tercer día. Resulta que desde Abraham hasta el Señor Jesucristo habían 2000 años aproximadamente. Y del Señor Jesucristo a nosotros también hay 2000 años aproximadamente. Y hay 2 versículos en la Biblia, uno en Salmo 90, versículo 4, y el otro en 2 de Pedro, capítulo 3, no sé si es el versículo 8, donde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice que ante Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Abraham tuvo un viaje de 3 días para llegar, llegó al tercer día. Pero el Señor Jesús llegó al tercer día profético, después de 2000 años ya al tercer día. Y si eso no fuera suficiente, nosotros estamos a la misma distancia de nuestro Señor Jesús, aproximadamente. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, espérenos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Iba para allá para sacrificar a Isaac. No sabemos si él pensó que Dios iba a resucitar a Isaac, pero de todas formas toda la vida él te llevaba la promesa de que Dios le iba a dar un heredero y que en el simiente de él iban a ser benditos todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ahora llevaba el muchacho y había que sacrificarlo, pero Abraham tenía fe en lo que Dios le había dicho, y aun cuando lo que Dios le había dicho en el comienzo no coincidía con lo que Dios le dijo en ese momento, él cuando respondió a los criados dijo, adoraremos y volveremos. Y se fue rumbo a hacer el sacrificio. Dios Padre también dio su Hijo. Dio su Hijo. El Hijo vino aquí. Vivió en la sombra de esa muerte. Y no solamente eso, sino que la Escritura dice que el Hijo, el Señor Jesús, fue templo del Padre cuando estuvo aquí. Y que por medio del Espíritu el Padre moraba en él. Y dice que cuando el Señor Jesús murió, que eso no fue una cosa al azar. La Escritura dice en otra parte que el eterno Espíritu lo ofreció. Y era el Padre. Y también dice que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por nosotros. Si se puede imaginar esa partida del cielo cuando el Señor Jesús se despojó de todo lo suyo y vino a nacer y cumplió 30 años. Y cuando fue bautizado, los cielos se le abrieron y dice que el Espíritu sin medida le bajó. El Padre entró a morar plenamente en Él. Y Él hizo solamente lo que quiso su Padre. Y dijo solamente lo que estaba diciendo su Padre. ¿Será que el Padre dijo, cuando emprendía en ese ministerio a salir de las aguas donde Juan el Bautista, será que el Padre dijo a los huestes celestiales, espérenos aquí? Y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz.
y os adoraremos y volveremos a vosotros. Algo interesante pasó ahí. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El fuego de Dios es tema de otro mensaje. Pero cuando se hacen los sacrificios a la manera de Dios, no puede ser con cualquier fuego. 2 hijos de Aarón se pusieron a jugar con un fuego que era extraño y no les fue bien. Los profetas de Baal se pusieron a jugar con fuego extraño. Y todo el culto pagano tiene que ver con adoración al fuego extraño. Y estamos en una época cuando hay bastante fuego extraño metido en lo que supuestamente debe ser el pueblo de Dios. Fuego extraño que parece ser sobrenatural, que parece ser milagros de Dios. Pero el Señor nos dijo claramente que no es por eso, sino que es por los frutos que los conoceráis. Lo que no produce el verdadero carácter de Dios, no es el verdadero fuego de Dios. El fuego estaba, la leña estaba. Hay varios sacrificios que había que hacer. Abraham comenzó haciendo altares y haciendo el sacrificio. Y Dios comenzó a tratarlo. Y a veces había que volverlo al mismo sitio. Y vuelve y juega para repetir y aprender la lección. Y nos ha pasado a todos. Y después hubo un momento cuando Abraham preparó los animales, pero solamente podía espantar a los buitres. Y nosotros muchas veces quedamos con algo que el Señor nos mandó a hacer y lo único que podemos hacer nosotros es andar por ahí, está oscureciendo y la cosa se vuelve más y más tenebroso y lo único que podemos hacer nosotros es espantar demonios a diestra y siniestra. Y Abraham quedó en eso hasta que se quedó fundido. Y ese pacto lo realizó Dios. Y resultó Dios ahí como un horno, como una antorcha en medio de las mitades. Y hay algo que Dios tiene que hacer por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso se llama la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es el poder de Dios para realizar un convenio, un pacto con nosotros, donde si nosotros fallamos, Él no falla. Y donde si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel no solamente para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda iniquidad, de toda corrupción escondida en nuestro ser. Él lo quiere sacar. Pero ahora Abraham está en un sacrificio donde Abraham tiene que llegar y lo tiene que hacer. Y ya Abraham lleva el nombre cambiado. Ya lleva la promesa más o menos cumplida. Ya el muchacho tiene 12 años. ¿Quién sabe cómo quedó la mamá? No dice si la contaron. El muchacho estaba acostumbrado a esto porque él dijo, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y mire esta respuesta, que creo que está bien traducida así, y no sé si está bien en otras traducciones. Y respondió Abraham, Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La Escritura dice en otra parte que el Señor Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y notan que la fundación del mundo no es lo mismo que la creación de los cielos y la tierra. Son dos palabras muy apartes en el hebreo y también en el griego. El mundo quiere decir el sistema, la manera de hacer las cosas. ¿Cuándo se fundó este mundo? Se fundó este mundo cuando llegó la serpiente, engañó a Eva. Eva metió la cosa a Adán. Adán decidió por Eva en vez de Dios y todo entró en maldición y en corrupción a raíz del engaño, la mentira y la desobediencia. Ahí fue la fundación de este mundo y el diablo se llama el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Dice la Escritura que es padre de mentiras, que es homicida desde un comienzo, porque la mentira que él metió al comienzo tenía el fin de producir la muerte de Adán y Eva para que el diablo pudiera reinar. Y este mundo se va a acabar, así como Sodoma y Gomorra. Así como en días de Noé, estaban que los padres dando sus hijas en matrimonio y armando estas fiestas y esas cosas y los otros recibiendo, hasta el día que Noé entró en el arca. Y dice lo mismo en Mateo 24. Y en el sistema de este mundo se negocian las mujeres. Eso tiene que ver con lo que aprendió Sara a lo último. Pero en el sistema de Dios, Dios Padre provee la esposa idónea. Así como proveyó la esposa idónea para Adán,
así el Padre también promete proveer la esposa idónea para el Señor Jesucristo. Y así como Adán era de la tierra terrenal y su corazón jalaba para lo de acá y su mujer lo mismo, el Señor Jesús no es de la tierra terrenal, Él es el Señor del cielo. Y la mujer para el primer Adán no salió de una costilla. Eso está mal traducido y es un mito que nació ahí. El original dice de su costado, que Dios lo durmió y lo sacó a ella de su costado, de su corazón. El deseo que él tenía para una mujer, Dios se la convirtió en realidad y se la entregó. Y ahí fue el problema cuando ella resultó engañada. Adán tuvo una decisión. La Escritura dice que Eva fue engañada, pero que Adán se rebeló. Ella resultó contaminada y Adán tuvo que escoger entre ella y su comunión con Dios. Y recibió el fruto de la mano de ella y cayó con ella. Y después de estar caído y corrupto con ella, no tenía forma de solucionar el problema. Y no solamente eso, sino que la Escritura dice que todo quedó frustrado y que toda la creación quedó gimiendo y clamando como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y el Señor Jesús viene de otro nivel, viene con otros deseos. Dejó su trono y su gloria y todo, y se despejó de todo y se convirtió como una especie de esclavo y vino y nació aquí. Y se sometió a la familia donde Dios le puso. Quién sabe qué ideas raras tenía José y María, no entendían mucho acerca del plan de Dios. Y él resultó ahí 30 años con ellos. Y la Escritura solamente dice que creció, que aumentó en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres, hasta que llegó el momento cuando su verdadero padre le dio la verdadera herencia, y la verdadera herencia era la plenitud del Espíritu, y la propia presencia del Padre moraba en él para iniciar un ministerio sin igual en la historia humana. Y no solamente para hacer eso, sino para conducirlo a él a un sacrificio perfecto, para acabar con el pecado y con la culpa para siempre, y para iniciar una nueva creación. De poder entrar personas como nosotros en la propia naturaleza de Dios, para que después de su muerte y su resurrección, los ángeles dijeron, dígale a sus discípulos que en tal parte donde él dijo, y él rectificó la noticia y dijo, dígales a mis hermanos que me esperan allá donde yo dije. Una señora me preguntó hace poco, estuve con un amigo en cierto sitio de la ciudad, en un hospital, y salió una señora y me dijo, yo sé que usted entiende algo de estas cosas, dígame si es cierto que el Señor Jesús tuvo hermanos. Pues ha sido de mucha polémica. Y en algunas partes dicen que sí, en otras partes dicen que no. Pero le dije la prueba más contundente es al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, donde el Señor dice, díganles a mis hermanos que me encuentren en tal parte. Y eran sus 11 discípulos que llegaron allá. Y el Señor antes también insinuó la cosa. Cuando le preguntaron por su mamá y sus hermanos, Él dijo, lo que verdaderamente son mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y nadie puede hacer la voluntad del Padre Celestial sin ser tocado, dominado, gobernado por la vida del Señor Jesucristo. Y eso es el gran plan de redención que Él nos ofrece, para que podamos desistir de vivir la vida nuestra, para que Él nos pueda gobernar y Él nos pueda conducir. Y fue el plan de Dios en ejemplo y sombra y señal con Abraham y con Sara y con Isaac. Y después con Jacob y con los hijos de Jacob. Y así toda una línea hasta llegar a Cristo. Y respondió Abraham, Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Y puso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Note eso. Nosotros entendemos ahora que cuando Abraham dijo que Dios va a proveer a sí mismo, que Dios estaba diciendo que Él mismo iba a enviar su hijo y Él mismo iba a estar en la cosa ofreciendo su hijo. Pero seguramente a Isaac entendió, hay que cumplir con lo que Dios dijo a mi papá. Porque aquí no dice que hubo una tremenda pelea y que por fin Abraham logró amarrar al muchacho y llevarlo pataleando ahí a echarlo encima del altar. Yo estoy seguro que Isaac entendió que él tenía que ser entregado a Dios y que esa entrega le iba a costar la vida de él. Y aquí no hay discusión ni pataleo.
Los otros sacrificios son en otras condiciones. Habían 3 sacrificios claves en el Levítico y otros también interesantes, pero hubo el sacrificio del pecado, hubo el sacrificio de la culpa y hubo el sacrificio del pacífico. Nosotros podemos llevar nuestro pecado a Dios y Él tiene que ayudarnos un poco porque el pecado, como dice el hermano George, tiene cuernos, tiene cascos, es peligroso y el sacerdote tiene que ayudarnos. Y el Señor Jesucristo es el único mediador, es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad para ayudar a todos nosotros a atar cualquier pecado y matarlo y ofrecerlo a Dios, para que el pecado no vuelva a reinar sobre nosotros. El segundo sacrificio era la culpa. El Señor no solamente llevó el pecado, sino también la culpa. También se requiere de la ayuda del sacerdote. Nosotros solos no podemos remover la culpa. Pero si nosotros presentamos la culpa, el Señor está dispuesto a matarlo para que la vida de Él pueda fluir en nosotros. Y la vida de Él no tiene culpa. No importa lo que hemos hecho. Si nosotros desistimos y permitimos que el Señor de verdad pueda acabar con el hombre viejo en nosotros, para que haya un hombre nuevo en la vida del Señor Jesús bajo el gobierno de Él. Pero después de todo eso, después de estar nacidos de nuevo, llenos del Espíritu de Dios, viene la última prueba, que es la prueba que le tocó a Abraham y al muchacho en un mismo día. Y es la misma prueba que Dios Padre y el Señor Jesucristo hicieron en la práctica total para liberarnos a todos nosotros. Pero hermanos, después de estar libres, hay uno donde, de nuestra libre voluntad, estando libres y estando limpios, queda discreción de nosotros. Nosotros podemos coger por el camino de Abraham, pero vivir en la presencia de Dios tiene un precio, que aún las cosas que Dios nos ha dado, aún la vida que Dios nos ha dado, aún la promesa que el Señor nos ha dado, aún el hijo de la promesa, llegará el momento que hay que ponerlo en el altar. Eso no pasó con Lot. Lot vivió con un velo entre él y Dios. Lot no tuvo comunicación directa con Dios. Lo máximo que tuvo era Abraham intercediendo por él y enviando los ángeles de Dios por él. Y los ángeles de Dios hasta con mucha misericordia con Lot. Pero Lot y sus descendientes siempre jalaron para mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Siempre fueron piedra de tropiezo para los que querían buscar un camino mejor, aunque eran mejores que los paganos que los rodeaban. Tristemente todo el pueblo de Israel en el Sinaí escogió por el camino de Lot. Cuando dijeron a Moisés, suba a la montaña, escúchalo, tráiganos la noticia y lo haremos, pero no podemos escuchar más esa voz porque nos vamos a morir todos. Isaac entendió, si hay para escuchar la voz de Dios, nos va a costar la vida nuestra. Iban juntos. Si él iba a andar con su papá en ese clase de camino con el Señor, él no andaba con su papá como Lot. Llegó el momento cuando se dividieron los caminos sobre las cosas de este mundo. Este muchacho no fue así. Él anduvo con su papá. Y cuando por palabra del Señor era el momento de poner la vida, no pataleó. Así que el Señor Jesucristo tampoco, Él no quiso que la copa le llegara, pero dijo al Padre que la voluntad de Él tenía que reinar. Y cumplió la voluntad del Padre. Y por eso hay solución para todos nosotros. Isaac y Abraham hicieron algo que afectó tremendamente la vida de ellos y da una tremenda lección para nosotros. Pero lo de Abraham y Isaac no tiene la posibilidad de salvarnos a nosotros. En cambio, lo que hizo Dios Padre y el Señor Jesucristo sí es la salvación para nosotros. Edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Tenía que ser no cualquier altar, no cualquier manera, no en cualquier sitio. Tenía que ser donde Dios dijo y como Dios dijo. Y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo así? Tu único. Y luego Ismael no es hijo de Abraham. La Escritura dice que el Señor Jesús es hijo unigénito del Padre. Y los teólogos han debatido eso para arriba y para abajo. Y en Job dice que los hijos de Dios estaban delante del trono de Dios cuando de pronto llegó, que es que Satanás, metido entre los hijos de Dios. Los fariseos dijeron,
al Señor Jesús que ellos eran hijos de Abraham, confiados en su genética natural. Y el Señor Jesús les dijo que no, porque si habían sido hijos de Abraham, hubieran estado haciendo las obras de Abraham. Y Abraham creyó a Dios. Y el mismo Señor Jesús estaba ahí, lleno de la presencia del Padre, y no decía sino lo que el Padre quiso decir por él, y ellos no lo querían creer y no lo querían recibir. El Señor Jesús les dijo que más bien ellos eran hijos de su padre el diablo, que había sido mentiroso y asesino desde el comienzo de este mundo. Y dijo también que si Dios quería levantar hijos de Abraham de estas piedras, que lo podía hacer. Refiriendo al día cuando el Señor iba a coger los que no eran de la línea genética, los que eran los gentiles, que supuestamente eran perdidos, iba a entrarlos al Israel de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y la vida está en la sangre. Dios le dijo que no había negado a dar su hijo, su único hijo, porque Dios dice que es en Isaac que se iba a cumplir la promesa y la bendición. Muchas personas andan diciendo que son hijos de Dios. Muchas personas andan hasta haciendo milagros en nombre de Dios. Pero hermanos, Dios no tiene sino un solo hijo que importa, y es el Señor Jesucristo. Y la bendición, y la herencia, y el cumplimiento del plan de Dios es en Él, y no es en ninguna otra parte. Y la provisión de Dios no es para que nosotros salgamos a hacer nuestra propia cosa con los dones que Dios nos ha dado. El plan de Dios es para redimir la creación, para tener una nueva creación. Y el Señor Jesús es primicia de primicias de la nueva creación. Y si nosotros queremos estar en la nueva creación, es en Él y es con Él. Es bajo el gobierno de Él. Es como miembros en particular del cuerpo de Cristo, de la cual el Señor Jesús es la cabeza. Y ese cuerpo de Cristo de muchos miembros es lo mismo que la esposa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, que va a quedar unida perfectamente a la cabeza cuando Dios Padre decida. El Señor Jesús dice que Él no sabe cuándo es, que solamente el Padre sabe. Y el Padre sabe porque Él está preparando la esposa. Y los jóvenes aquí que necesiten una buena esposa, pues la clave es vivir para el Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y los proverbios dicen que lo mejor que se puede recibir de Dios es una buena mujer. Y para los que están dedicados a lo que el Señor quiere, para los que tienen su propia vida escondidos en la vida de Él, es placer del Padre Celestial proveer la esposa. Él no solamente lo quiere hacer para cualquiera de nosotros, sino Él lo piensa hacer para su Hijo único, para el Señor Jesús. Después viene la foto de cómo es la preparación de la mujer y cómo es eso cuando llega este muchachito, Isaac, a pasar otros años. Y es interesante que el muchacho no tuvo que mover un solo dedo. Dios hizo todo. Y cuando la esposa llegó, era el momento preciso y ella estaba lista. Y fue un excelente matrimonio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor verá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será visto. Se armó una dicha en Israel. El monte de Moriah resultó ser un sitio donde un pagano, con temor a Dios, armó una era de trillar el trigo. Y en medio de muchos problemas, David hizo un sacrificio allá para salir de un terrible problema en el cual se había metido, no solamente él, sino a todo Israel, que es tema de otro mensaje. Pero ahí fue donde Dios envió el verdadero fuego y donde se paró el juicio. Y dicen que ahí es donde fue edificado el templo de Salomón. Todo esto en el sitio donde Abraham ofreció a Isaac. El ejemplo de esto para nosotros es que el Señor tiene su montaña, que representa su gobierno, que representa su poder, su autoridad. El Señor explicó la cosa a la mujer samaritana. Ella dijo, nosotros adoramos en Betel. Los judíos dicen que tiene que ser allá, en este monte. Y más o menos ella quería decir al Señor, ¿cómo hago? ¿Dónde debo ir? Y el Señor dijo, viene el momento, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
Y la plenitud de la verdad está parado frente a ella, lleno de toda la presencia del Espíritu del Padre. Y una mujer que había tenido muchísimos problemas. Y ella resultó evangelizando un pueblo entero. Y el Señor quiere que aprendamos la lección. Los verdaderos adoradores. Abraham era un verdadero adorador. Él dijo que yo y el muchacho vamos a ir allá y a adorar. Y volveremos. El Señor nos está llamando a ir con Él a adorar. Y volveremos. Volveremos con las cosas al derecho. Volveremos de pronto faltando la cabeza de nosotros, como le pasó a Juan el Bautista. Volveremos sometidos al gobierno de Dios. Volveremos como una mujer fiel después de un encuentro con el Señor donde Él nos dirá, vete, caminen, pero no peques más. Eso es lo que Él nos quiere mandar a hacer. Si nosotros vamos a caminar juntos con Él, en el momento que Él dice, en el lugar que Él dice, van a haber sacrificios. Hay unos que los podemos hacer nosotros, hay otros que los hace Él por nosotros. Pero tarde o temprano viene la prueba. Y la prueba final es saber cuál vida va a reinar. ¿Va a reinar Adán en nosotros o va a reinar Cristo en nosotros? Ismael no tuvo ese problema, él se volvió como fiera en el desierto y peleaba siempre con todo el mundo y Dios lo prosperó también, pero en otro ámbito. Ismael se burlaba de Isaac. La mamá de Ismael se burlaba de la mamá de Isaac. Hay una iglesia que parece tener el sartén por el mango con las cosas de este mundo. Hay unos que creen ser los herederos de las cosas y se burlan de lo que sale a la verdadera manera de Dios. ¿Por qué Dios usó una mujer estéril? Porque de pronto Isaac no tuvo la misma habilidad física que Ismael. Dice la Escritura que al ver el Señor Jesús que no había nada para destacarlo por lo que era. Dice la Escritura que Él no era sobresaliente. Antes parece que era de apariencia menos de lo normal. Y después de su muerte y su resurrección fue tan marcada la transformación de lo que pasó que sus más íntimos amigos al verlo no creyeron algunos. Las mujeres que habían sido más cercanas a Él pensaron que era el jardinero. Y solamente cayeron en cuenta cuando Él habló, porque las verdaderas ovejas de Él no confunden la voz. Ismael puede nacer en la casa de Abraham, puede tener una tremenda experiencia con Dios en los desiertos. Muchos cristianos piensan que están bien porque tuvieron un comienzo en algún sitio que parecía ser la casa de Dios. Muchos han tenido unos tremendos tratos en los desiertos por Dios, pero el verdadero hijo único, y no hay sino un solo hijo todavía. La verdadera herencia va a un solo hijo y el Señor nos ofrece parte con Él. Pero está muy claro, dice, si sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, el Señor verá. Por tanto se dice hoy, en el monte el Señor será visto. El Señor nos tiene a todos, si hemos sido llamados, si hemos respondido al llamado para ir al monte de Él. Viene una piedra cortada sin manos, va a estrellar los sistemas de este mundo como la estatua del sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Lo de este mundo se va a desvanecer y esa piedra va a crecer y va a llenar todo el mundo. Es en el monte de Dios que se van a ver las cosas de verdad. Otro mensaje es Sión versus Sión. Sión es Jerusalén, pero hay otro Sión con tilde que es Hermón, que es lo más alto, lo más sublime. Abraham conoció las dos cosas. Abraham tiene descendientes que van a conocer las dos cosas. Unos como las arenas del mar y otros como las estrellas del cielo. ¿Cuál clase de descendiente vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser como Lot o vamos a ser como Abraham? El peligro de ser como Lot es si no hay alguien como Abraham para interceder por nosotros, hasta ahí llegamos. Si nosotros nos insistimos tanto en pegar tanto a los que están obrando a la manera de este mundo, para salir con vida espiritual de esas circunstancias se requiere de una misericordia muy grande de Dios. Y Él dice que algunos van a ser salvos aun cuando todas sus obras perecen. Y lo grave es que hay otros que van a quedar cogidos en la cosa, como pasó con el profeta Balaam, que profetizó todas estas maravillas y después fue y se metió en la batalla y lo mataron, porque estaba buscando las cosas de este mundo. Sus profecías estaban bien, pero su corazón no estaba bien. Temo que muchos van por ese camino. La Escritura dice que muchos irán por un camino espacio que va a la perdición. Y solo unos pocos van a entrar por una puerta angosta,
que conduce a la verdadera vida. La vida que el Señor Jesús vino a brindarnos, una vida en abundancia. La vida que conoció Abraham, la vida que conoció Isaac, la vida que al final les hizo reír contando los tratos de Dios para con ellos. Porque captaron la visión de lo que Dios estaba haciendo de verdad. Y ya no querían meter la mano a marear la obra de Dios. Y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo. Ahora, Dios le había hablado antes de esto desde la tierra. Pero a partir de esta situación con el sacrificio de Isaac, Dios le abrió los cielos y comenzó a hablarle desde los cielos. El Señor dice que al final Él va a recoger los cielos como un rollo. Y va a quedar la presencia de Dios sobre los hombres. Y dice que los moradores de la tierra van a buscar esconderos a peso. Detrás de las rocas, debajo de las cuevas, van a buscar salir de la presencia de Dios. Pero antes de eso el Señor tiene que tener un pueblo que han recibido un llamado desde el ámbito celestial. Y donde el Señor ha dicho, ven acá. Cuando el Señor venció la muerte, Él cogió a Abraham y a Isaac y a todos y dice que llevó cautivo la cautividad y ascendió a lo alto y dio dones para los hombres. La segunda vez Él le habló desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra, por cuanto escuchaste a mi voz. Escuchar la voz quiere decir, escuchó y fue allá y iba a ofrecer a Isaac hasta cuando el Señor le detuvo. No era que oyó lo que Dios estaba diciendo y no hizo nada. Aquí cuando dice que escuchó, quiere decir que madrugó a hacer lo que Dios le mandó a hacer, aun cuando eso no coincida con su propia vida y con sus propios deseos. Tarde o temprano, caminando con el Señor, si vamos de verdad con el Señor, Él nos va a mandar a hacer algo que va en contra de la vida nuestra. En otra parte dice que Dios va a tener un pueblo que sea voluntario en el día de su poder. En días de Débora y de Barak, dice que las estrellas bajaron y pelearon a favor. Y dice que los más numerosos ahí del pueblo de Dios fueron y se escondieron y no quisieron dar frente, no quisieron arriesgar sus vidas. Pero habían unos que sí arriesgaron sus vidas ahí. Un pueblo voluntario en el día del poder de Dios. Y es dando la vida a nosotros que obtenemos la victoria. Eso es lo que el Señor Jesús comprobó. Para Israel había un sacrificio por la mañana y otro sacrificio por la tarde. El Señor Jesús cumplió con el primer símbolo, pero está profetizado que el segundo sacrificio será cumplido por un pueblo de Dios que no aman su propia vida. Y en el Apocalipsis dice que la victoria es por la sangre del Cordero, por la verdad de su testimonio y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Es curioso que quizás el único de los apóstoles originales que llegó a una vejez natural, que tal vez no fue muerto así de alguna manera violento por los enemigos, fue el apóstol Juan. Y la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 1 que Juan es un mártir, un testigo, que es la misma palabra, fiel. Y según la historia, Juan nunca murió de mártir. Pero en el Evangelio, cuando el Señor dio la consigna de quién iba a cuidar a María como símbolo del verdadero pueblo de Dios, parece que el único que estaba parado ahí en la zona del peligro era Juan. Los otros contaron lo que pasó, pero desde lejos. Mateo contó que había unas mujeres por ahí de lejos y parece que él estaba más lejos todavía contando eso. Pero Juan estaba ahí y él vio cuando salió agua y sangre. Y él dijo que él fue el testigo de eso. Y cuando hicieron eso al Señor, fácilmente lo hubieran podido hacer a él también. Y por eso la Escritura dice que él es un mártir. Las pruebas a veces no se cumplen a la manera nuestra. ¿Quién iba a saber de esa prueba de Abraham y Isaac? De pronto ni siquiera contaron a Sara. Si a mí me pasara algo así con un hijo mío, yo no iría enseguida a contar en la casa. De pronto no contaron a los siervos que solamente los vieron ir y lo volvieron a volver, así como dijo Abraham. Es posible que esa prueba quedó entre Abraham, Isaac y Dios hasta que Dios puso eso inspirado a Moisés para que lo escribiera. La verdadera prueba puede venir en cualquier momento. Y si nosotros tenemos una trayectoria de ser
pendientes a la voz del Señor, pendientes a la presencia del Señor, pendientes al Señor en todo. Vamos a pasar por la prueba como si nada, porque es la naturaleza del Señor en nosotros que corona estas pruebas. Abraham y Isaac. Y Dios le dijo a Abraham antes que esto, que él estaba seguro que la cosa se iba a cumplir porque Abraham iba a instruir bien a su familia. Y lo hizo. Y Abraham pasó la prueba. Isaac pasó la prueba. Y Dios quiere que nosotros también. No porque seamos superdotados, ni por capacidad nuestra, sino si permitimos las riendas de nuestra vida, si permitimos el gobierno de nuestra vida, si estamos dispuestos a andar en un desierto con Dios en vez de andar en los lujos de este mundo, Dios nos va a poner a prueba, pero también Él va a poner la solución en nosotros. Dice en otra parte que Él pone la solución junto con la prueba. Abraham estaba ahí, está a punto de matar al muchacho. No, ahí está el carnero. El carnero después llegó a simbolizar el sacrificio de la culpa, porque Dios quiere que estemos libres de culpa, libres de pecado, entregados a Él para poder entrar en la verdadera herencia. Y se tornó Abraham a sus criados, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Berseba quiere decir el pozo del juramento. Y eso es otra historia. Pero aquí en esto Dios dice que Él juró por Él mismo. Y no hay un juramento más alto. Y la promesa a Abraham está firme. Y lo que pasó con Abraham y Isaac, lo que pasó entre Dios Padre y el Señor Jesucristo, por el nuevo pacto se puede hacer realidad en las vidas de todos nosotros. Para que el viejo hombre muera en nosotros. Y para que nosotros podamos formar parte de la nueva creación. Vamos a orar. Señor, pedimos no solamente revelación y entendimiento, sino un caminar estrecho, una amistad estrecha, Señor, para que por naturaleza suya podamos pasar la prueba y ser aprobados en el amado. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.